La adolescencia es una realidad muy compleja en la que, aparte de muchos cambios y transformaciones físicos, culturales y familiares, también existen cambios de personalidad. El peculiar modo de sentir y comportarse de la infancia es seguido de una etapa de grandes cambios psicológicos y sociales que le ponen en situación de tener que constituir su identidad personal, al mismo tiempo que tiene que hacer frente a nuevas formas de vida. En ciertas épocas y en otras culturas, el paso de la niñez a la vida adulta era relativamente simple. Sin embargo, hoy en día en nuestra cultura el proceso de convertirse en adulto es más complejo. Si en otras épocas anteriores el principal problema era la adolescencia, era en formar la personalidad, en los tiempos actuales el problema clave de los jóvenes es la búsqueda de la identidad, de saber quién es o cuál es su papel en la sociedad. Además, hoy en día los adolescentes se inician sexualmente cada vez más temprano, lo que para algunos adultos es un problema. La pregunta es, ¿qué deberíamos hacer entonces nosotros como adultos, como adolescentes o como sociedad? Yo soy Oriana Díaz y les doy la bienvenida en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue a sus hogares. Y ahí veíamos un micro sobre la sexualidad y la adolescencia, y es que es una etapa muy difícil, como allí veían, donde se presentan cambios físicos, emocionales y sociales, y es una lucha constante entre los padres. Por eso está conmigo el día de hoy la doctora Andrea Rodríguez, psicólogo clínico y terapeuta ocupacional. Bienvenido, gracias por acompañarme en la tarde de hoy, doctora. Gracias por la invitación. Allí veíamos que normalmente durante la adolescencia se presentan cambios y es de allí donde surgen los problemas en la relación entre los padres e hijos. Entonces, ¿cómo debe ser la conducta de los padres? ¿Cómo debe ser la conducta del adolescente? Es lo que vamos a estar desarrollando durante la entrevista. Pero, ¿cuáles serían los principales cambios emocionales que presenta el adolescente? Ok, los cambios emocionales podrían ser mal humor, irritabilidad, por ejemplo, problemas de sueño, dificultades para dormir. También eso va aunado a problemas físicos, a problemas sociales, el desenvolvimiento, cómo se desenvuelve el adolescente en la sociedad, el retraimiento también como factor emocional. Más que todos esos son los principales. Actualmente, ¿cómo influye la sociedad en el crecimiento del adolescente? La sociedad va a ir cambiando o va cambiando desde hace muchos años para acá. La sociedad depende de, por ejemplo, movimientos migratorios, dependen de factores demográficos, dependen de factores sociales, dependen de toda la tecnología nueva que tenemos actualmente. Entonces, a medida de que todo eso va evolucionando, la sociedad también. Quiere decir que el adolescente va cambiando. No es igual el adolescente de hace muchos años atrás que el adolescente actual. Vivimos en una sociedad donde te juzgan por no tener un buen cuerpo, entonces, ¿cómo aceptar los cambios físicos durante la adolescencia sin crecer, sin complejos y hacerles entender al adolescente que en algún momento pues esto va a cambiar y el cuerpo no va a ser el mismo? Ok, la adolescencia es normal, o como nosotros etiquetamos normal, esos cambios. Es el cambio de la niñez a la adultez. Entonces nosotros estamos esperados a eso. Todos vamos a pasar por la adolescencia, bueno, todos pasamos por la adolescencia, pasarán los niños adolescentes y ellos tienen que abordar ese cambio. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, los padres que le pueden contar a sus hijos, mira, cuando yo fui adolescente a mí me ocurrió esto, me ocurrió otra cosa. Por ejemplo, en cambios físicos, donde viene el cambio de la voz, por ejemplo, en los hombres que se denotan un poco más, en los varones, cambios, por ejemplo, el crecimiento de los genitales, cambios en cambios de parecer, cambios de pensar, que son los cambios de personalidad como tal, etcétera. Son los que afectan en Y la comunicación es súper importante entre el padre y el hijo durante esa etapa porque muchas veces los padres no le hablan con la realidad, con la verdad a los hijos. Y es de allí donde vienen los problemas cuando salen a la calle y ven que las cosas no son como se lo contaban. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias de que no haya una buena comunicación? Por ejemplo, de que el adolescente caiga en el alcoholismo, que el adolescente caiga en la drogadicción, que el adolescente inicie a temprana edad lo que es el inicio de relaciones sexuales, que el adolescente tenga una diferente orientación sexual de lo que espera, por ejemplo, los padres, que se identifique con su género de una manera diferente a lo que, por ejemplo, pueden esperar los padres. Más que todo eso es lo que tiende a ocurrir. Y es que con la adolescencia llega la sexualidad y con esto no
no me refiero a la intimidad, sino que la niña ya es más coqueta, el niño está pendiente de ir al gimnasio con sus amigos y está pendiente de su actitud, de su aspecto físico. Entonces, ¿cómo deben manejar los padres esta situación? Dar ejemplos, como repetí hace un rato, dar ejemplos cómo fue la adolescencia, por ejemplo, de la madre si es una niña, o cómo fue de la adolescencia del padre si fue si tienen un varón. Demostrar, por ejemplo, quizás con videos, con libros que lean, con historias, con noticias que vean de lo que actualmente ocurre en la adolescencia, que es algo esperado y que es una etapa de transición. Después de la adolescencia viene la adultez y que todos los tenemos que vivir. ¿A qué edad deben comenzar los padres a hablar de sexualidad con sus hijos? Nosotros recomendamos que sea a nivel de la pubertad. La pubertad comienza a los 9 años en las niñas con la menarquia, que es la primera menstruación, y en los varones con el crecimiento de los genitales. También pudiera ser incluso en la infancia. En la infancia nosotros como psicólogos tendemos a preguntar, por ejemplo, si el niño reconoce su esquema corporal, si reconoce sus partes íntimas. O sea, el reconocimiento de las partes íntimas ya sabemos que los padres le han hablado algo al respecto o que incluso en el colegio, en la institución o en el maternal donde están le han explicado diferencia en lo que es un niño y una niña. Desde esa etapa se debe hablar. Luego en la pubertad, esos cambios que están ocurriendo y todo lo que puede pasar en la adolescencia para evitar cualquier problemática. ¿Cómo deben hablarlo? Porque muchas veces los padres se cohíben y esperan que se lo cuenten en el colegio, que los niños los vean en internet y es de allí donde vienen los problemas porque no sabemos qué pueden explicarles en la calle. Bueno, nosotros recomendamos primero quien pueda asistir a la consulta psicológica para darles una psicoeducación. Una psicoeducación consiste en unas recomendaciones generales o, en base al caso, el niño que tienen actualmente, de cómo le deben explicar eso a sus hijos. También otras personas se basan en la parte de, por ejemplo, el internet, donde consiguen información, ejemplificaciones de lo que pueden decirle al adolescente. Lo que pasa es que hay páginas o hay páginas web que no son totalmente recomendadas. Entonces es preferible que busquen una ayuda psicológica. Otra manera también de buscar ayuda es grupos sociales. Padres que también tengan adolescentes o que hayan pasado justamente o poco tiempo con esa parte de la adolescencia y ejemplifiquen lo que ocurre. ¿Qué pasa cuando falta un miembro de la familia? Quizás el padre y el niño no se va a sentir identificado con la madre para quizás contarle si tiene novia, si tiene algún problema en el colegio. Nosotros siempre recomendamos que cuando haya ausencia de alguno de los familiares, siempre pudiera tener algún, por ejemplo, si falta la figura paternal, pudiera tener el abuelo, el tío que les identifique o que le dé ejemplos de su vida diaria. Igual, si falta la parte materna, también que haya alguna abuela, alguna tía, alguna madrina que también tengan hijos y le puedan demostrar ese apoyo que le faltaría al adolescente. ¿Qué pasa, doctora? Es un tema bien delicado cuando el niño o la niña no se siente identificado con su sexualidad. Sí, es un tema delicado porque no estamos o los padres no están acostumbrados a trabajar en ello. Entonces, lo bueno siempre es que ellos traten de buscar una ayuda psicológica para poder trabajar. Saber que la identidad de género, la identidad sexual o la orientación sexual no es una enfermedad, sino van dentro de la línea como están acostumbrados ellos estar. Entonces, ahí nosotros recomendamos siempre tener un apoyo con los adolescentes, saber que si no están de acuerdo con esa orientación sexual que ellos toman o esa identidad de género que ellos toman, saber cómo apoyarlos, siempre saber que tienen ellos allí, porque por lo general con las amistades tienden a identificarse mejor y a los padres los dejan hacia un lado. ¿Cómo afecta que el niño no sea aceptado a él, al niño? El niño por lo general a él le puede afectar a nivel emocional. Se pueden deprimir, pueden imitar conductas. Por lo general siempre se unen a grupos sociales que también tengan esa orientación o esa identidad. Y entonces lo que hacen los demás yo también lo voy a hacer. Por ejemplo, si yo me autolesiono, entonces es porque los demás también se autolesionaron. Y me autolesiono para liberarme de esa ansiedad o de ese estrés o de ese miedo al decirle a mis papás lo que yo soy, lo que yo siento o lo que yo pienso. Y tocaba un tema que es la depresión, que es común en la adolescencia, pero
¿cuáles serían los síntomas de un adolescente depresivo normal? Digamos que hasta qué punto es bueno. Ok, pudiera aislarse, por ejemplo, encerrarse en el cuarto, no querer compartir con la familia, no querer hablar de sus problemáticas, irle, por ejemplo, con calificaciones, a obtener calificaciones malas en el colegio, en el liceo. Por ejemplo, no contar si le gusta una niña o le gusta un niño, no contarle a los padres que les gusta, sino identificarse netamente con los amigos. Y claro, al haber eso, se identifica con los demás y va aprendiendo esas conductas depresivas. Eso es lo esperado de un adolescente. ¿Y a qué deben estar atentos los padres? ¿A qué otros síntomas que puedan acudir a tener algún riesgo? Por ejemplo, que el adolescente deje de comer, porque el adolescente tenga dificultades para conciliar el sueño, de que sufra de insomnio, de que, por ejemplo, no quiera conversar ya con nadie, ni siquiera hable, ni salude, ni se despida de sus padres. Más que todo eso, lo que ya tienen que ver que algo está ocurriendo allí, que no es lo esperado, incluso si ven que se autolesiona o que tiene algunas ideas suicidas. Ahí es donde hay que actuar. ¿Cómo debe ser el papel de la escuela? Que digamos es el tiempo donde pasa más, el lugar donde pasa más tiempo el adolescente después de la casa. ¿Cómo debe ser la orientación durante esta etapa de la adolescencia? Tiene que haber una psicoeducación. Por lo general en las escuelas hay psicólogos escolares o educativos que orientan, dan charlas, dan talleres a los adolescentes o incluso a los puber que están empezando la etapa de la adolescencia. Lo que pudiera ser algo de deficiencia en casa lo pueden retomar en el colegio. Incluso las maestras tienen el deber de dar temáticas donde toquen esos temas. Incluso si es para el inicio de las relaciones sexuales, los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual. Por ejemplo, si ya no sería esa parte, sino las identidades de género, las orientaciones sexuales, todo eso, las maestras tienen que estar a cargo. Y es de allí de mucha importancia para evitar el embarazo precoz. Sí. Y Sí, todas sí. estas cosas que por lo menos en Venezuela está muy afectada. Entonces, ¿cuál sería, ya para ir finalizando y redondeando el tema, la actitud correcta de un padre? Para que exista la comunicación, para que exista las buenas relaciones y la orientación. Primero, confiar en sus hijos. No darles miedo de lo que le puedan decir a sus hijos. Contarles experiencias que ellos hayan vivido para que sus hijos se sientan identificados, que ellos no están solos, que no son extraños en el mundo, sino que más bien tienen esa etapa y la tienen que vivir, que sus padres también lo vivieron. Eso es lo primero. Lo otro, a la hora de presentarse un conflicto, saber cómo responder ante ello. Por ejemplo, o buscar la ayuda psicológica o incluso recomendar apoyos sociales donde identifiquen las problemáticas y sepan entre todos ayudarse. Yo creo que también es algo que el padre debe estudiarse, ¿no? Porque quizás muchas veces cometen errores y el niño está creando un patrón o un modelo, como lo mencionábamos en el corte, y es de ellos mismos y no se dan cuenta. Entonces es como una evaluación primero que debe hacerse el padre antes de educar y orientar al niño, ¿no es así? Sí, porque son conductas imitatorias. El niño por lo general imita lo que hace papá o imita lo que hace mamá. Entonces cuando se dice que el niño tiene ciertas conductas que sospechan, es porque quizá las aprendió en su ambiente, en su entorno donde se desenvuelve. Y en cuanto al adolescente, ¿qué recomendaciones le da para afrontar esta etapa que muchas veces ni se sienten niños, ni se sienten adultos, piensan que todo le está pasando a ellos, que todo es lo peor? Decirles que es normal, que todos pasamos por ello, que más bien eso es una preparación para la adultez. Si no pasamos en esa etapa de la mejor forma, la adultez pueden tener problemáticas, pensar que no están solos, que hay muchos adolescentes como ellos que están viviendo lo mismo. En cuanto a la sexualidad, ¿cuáles son sus recomendaciones, doctora? La sexualidad que tengan los padres, que empiecen a temprana edad a hablar con sus hijos, tanto de su esquema corporal, reconocimiento de sus partes íntimas, iniciación de relaciones sexuales, parejas que pudieran tener, tipos de orientación sexual, tipos de identificación de género, hablar todas esas temáticas desde temprana edad, a medida que van creciendo, para que sepan que cuando lleguen a la adolescencia, donde vienen todos esos cambios, esas fluctuaciones en ellos, esas experimentaciones, lo que quieren ellos explorar, Claro. entonces sepan cómo abordarlo porque ya lo aprendieron en un pasado.
¿Sus vías de contacto, doctora? Bueno, me pueden escribir al correo andrea_rodríguez7@hotmail.com. Gracias por acompañarnos la tarde de hoy, doctora. Conversamos con la doctora Andrea Rodríguez, psicólogo clínico y terapeuta ocupacional.